¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder compartir con ustedes. Este día nosotros vamos a estar hablando sobre el tema del Espíritu Santo en la doctrina, en el desarrollo de la doctrina de la Iglesia. El texto que hemos estado leyendo el día de hoy tal vez es un poco pesado y por esa razón les he tratado de hacer este video donde buscamos hacer un breve resumen de lo que dice el texto sobre el tema de la historia de la doctrina del Espíritu Santo. Bueno, el texto en sí habla un poco de manera más amplia sobre la doctrina de la Trinidad y al final comienza a enfocarse en lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Habla en primer lugar sobre lo que es los planteamientos que van a llevar a la doctrina de la Trinidad y que parten de lo que es el pensamiento de Basilio de Cesarea. Él es el que en cierto modo va a gestar lo que con el tiempo va a ser la doctrina oficial de la iglesia, de las iglesias en general, porque todas las iglesias cristianas pues mantienen esta doctrina de la Trinidad que fue desarrollada por Basilio de Cesarea y también por sus amigos Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno, que son conocidos como los tres padres capadocios. El punto que tal vez se vuelve conflictivo o medio confuso es porque comienza tratando de explicarnos lo que es la doctrina desde los parámetros filosóficos que fue en los que se discutió esta doctrina. Porque el texto bíblico nos plantea elementos de la Trinidad, nos plantea que existe una Trinidad, no habla de la Trinidad directamente, es decir, no toma el término Trinidad, pero sí encontramos bastantes vestigios y referencias a la Trinidad como tal. Entonces, lo que hace la iglesia con el tiempo es elaborar una doctrina en función de lo que dice el texto bíblico que trate de explicar cómo es posible que haya un solo Dios y que a tres personas en el texto bíblico se les mencione o se les llame Dios. Entonces, ¿y cómo es posible esto sin caer en el triteísmo o en el politeísmo? Entonces, este desarrollo que se menciona ahí en el texto, ustedes pueden ver que empieza primeramente con una discusión que se da con uno de los, en ese momento llegará a ser uno de los herejes, que plantea que eh, lo que nosotros tenemos en este caso, bueno, lo que plantea Basilio de Cesarea como tal, es que el Espíritu y el Hijo y el Padre comparten una misma esencia, una misma sustancia, y que lo que los diferencia son las particularidades que surgen de lo que se denominará la hipóstasis. Ahora, esto es algo que con el tiempo se logrará aclarar, pero que en un momento daba conflictos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en lugar de, a ver, la palabra hipóstasis podía significar persona, pero también podía significar otras cosas, como por ejemplo un fundamento, y en algunos textos de la Biblia se usa la palabra hipóstasis, pero no como un sentido teológico, sino que se la usa básicamente como un fundamento, como un asiento de alguna estructura, o incluso en términos económicos se usa la palabra hipóstasis. La palabra que realmente se usaba para traducir persona era prosopón, pero esta palabra por lo general significaba persona o máscara, careta. Entonces, en ese sentido venía el problema, porque si lo que nosotros estamos hablando de que hay tres personas y usamos la palabra prosopón, estaríamos hablando de que en realidad son máscaras, son caretas, y ese es uno de las herejías que se desarrolló en ese tiempo. Me parece que es el sabelianismo el que lo menciona en este caso, y que esta herejía lo que estaba planteando es que hay un solo Dios que se presenta con diferentes máscaras o con diferentes caretas. La palabra prosopón se prestaba para este tipo de interpretación que obviamente la iglesia condenó como hereje. Entonces, frente a esto venía la pregunta, ¿cómo hacemos para evitar que la gente confunda lo que es la idea bíblica de que hay tres personas, que cada una es independiente, que cada persona subsiste en sí misma, pero que a la vez estas tres personas son uno solo y es el único Dios? Y entonces es que Basilio comienza a desarrollar esta idea de que la hipóstasis no sería tanto una careta o una máscara, sino que la hipóstasis, usando incluso la idea que está en el fondo de la palabra hipóstasis, lo que sería es el sustento de la persona. Es decir,
por ejemplo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son caretas en sí, sino que son personas con su personalidad, con sus propias características, y el texto usa una palabra que es importante más adelante, con sus propiedades particulares. Cada una es distinta y de hecho se usa una idea que nos puede ayudar para poder entender esto. Dice, por ejemplo, el caso de Pedro y de Pablo. Nosotros tendríamos dos personas, justamente en el sentido de hipóstasis, que son diferentes, y cada una tiene su propio sustento, es decir, no son caretas, no es que primero me pongo la careta de Pedro y luego me pongo la careta de Pablo, sino que son dos personas que tienen sus propias ideas, convicciones y su propia subsistencia. Ahora, la pregunta que se hace ahí es, o el punto clave acá es, si fuese así, entonces no significaría que tendríamos tres dioses, porque son totalmente independientes. Y ahí viene la clave del tema de la usía o sustancia o esencia. La palabra usía, que es en griego, significa sustancia o esencia, o a veces también se puede traducir como naturaleza. Lo que nos dice la doctrina de la iglesia es que hay un solo Dios, hay una sola esencia divina, que es la que comparten los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y hay tres personas, hay tres seres subsistentes en sí mismos. Ahora, si fuese eso en el ámbito de nosotros, los seres humanos, estaríamos hablando de un politeísmo. Porque el momento en que hablamos de tres personas que son subsistentes en sí mismos, estamos hablando de una separación completa y estamos hablando pues de tres individuos. Pero en el caso de la esencia divina, donde no hay materia, no podemos hablar de una división como la que hablamos nosotros en el ámbito material, sino que en el ámbito de la esencia divina no se da esta división, sino que siguen unidos en un solo ser y sin embargo mantienen tres personas o tres sustancias, tres subsistencias, para ser más exactos, diferentes la una de la otra. Entonces, este fue el desarrollo que logró hacer Basilio de Cesarea y con eso pues logró también afinar lo que era la doctrina de la Trinidad, de tal manera que los sucesores pues tuvieron claro que esta era la línea de la iglesia, esta era la línea, incluso se llegó a llamar la línea que los padres habían enseñado, que es una manera de decir que esto es lo que siempre se enseñó, pero que en realidad fue inventado en cierto modo por Basilio de Cesarea. Obviamente no es que lo inventa de la nada, sino que busca que lo que dice el texto bíblico tenga un sentido y una lógica en sí mismo. Y esto lo logra por medio de la idea de que hay un solo Dios, una sola esencia divina que se manifiesta en tres hipóstasis o tres subsistencias que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo primero que nos menciona el autor para tratar de hacernos entender el tema de cómo se desarrolló esta línea de pensamiento. Ahora, lo que a nosotros nos interesa, que tiene que ver con el espíritu, ustedes lo van a encontrar al final casi del texto, donde ya comienza a hablarse sobre el problema del filioque. ¿Qué es lo que tiene que, o cuál es el sentido de este tema del filioque? Hasta el momento en que se desarrollan los concilios, el de Calcedonia principalmente, donde ya se comienzan a definir qué es lo que nosotros encontramos en la Trinidad y que sabemos que son una sustancia, una esencia y tres personas o tres hipóstasis, hasta ese momento, en cierto modo, está todo definido. Sin embargo, comienza a haber una especie de discusión sobre el tema de las relaciones entre las tres personas de la Trinidad. El origen, por decirlo así, de las tres personas de la Trinidad. Y en este sentido, pues, se va a comenzar a dar una problemática entre Oriente y Occidente. Las iglesias de Oriente, que son las que con el tiempo van a llamarse las iglesias de la Iglesia Ortodoxa rusa, la Iglesia Ortodoxa griega, todas estas iglesias que surgen de esta división van a tener una línea de pensamiento sobre el Espíritu Santo, y las iglesias de Occidente, que son la Iglesia Católica en primer lugar, y las iglesias protestantes que le siguen, va a haber una diferencia entre estas dos iglesias que se mantiene hasta el día de hoy. Y nosotros tenemos que entenderlo. La diferencia parte del término filioque, que ya vamos a ver qué es lo que significa.
Vamos viendo qué es lo que dice el texto sobre este tema. En primer lugar, nos plantea que una vez que se desarrolló la idea de que hay tres personas y un solo Dios, comienza la idea de que, basándose en lo que dice el Evangelio de Juan principalmente, nosotros vemos que el Espíritu procede del Padre a través del Hijo, es lo que va a decirse. De hecho, una de las frases más importantes en el libro dice, el Espíritu Santo, a quien la Santa Escritura llama el Paráclito, recibe su sustancia del Padre por el Hijo y es dado por el Padre a través del Hijo a los creyentes. Entonces, noten ustedes lo que se está diciendo ahí. El Padre es el origen desde donde surge o procede, que es la palabra que van a usar las iglesias griegas, eh, la procesión del Espíritu Santo viene del Padre a través del Hijo. Esa es la idea que se da en función de lo que dice el texto bíblico. Las iglesias orientales se van a fundamentar en lo que dijo Basilio de Cesarea, básicamente. Y ojo, Basilio de Cesarea piensa y escribe en griego, mientras que las iglesias de Occidente van a pensar y escribir en latín. El principal punto de quiebre acá va a ser Agustín, y Agustín escribe y piensa en latín. Entonces, las iglesias orientales que piensan y escriben en griego, como Basilio, ven lo que escribe Basilio sobre la hipóstasis y ellos llegan a una conclusión. Las hipóstasis tienen propiedades, son las propiedades que tiene cada una de las personas de la Trinidad. Entonces, no son en cierto modo compartibles, sino que las propiedades que tiene el Padre son del Padre, las propiedades que tiene el Hijo son del Hijo y las propiedades que tiene el Espíritu Santo son del Espíritu Santo. Eso es lo que se entiende por estas hipóstasis, de acuerdo a lo que dijo Basilio. De hecho, algo que me estaba olvidando, Basilio también da un ejemplo sobre el tema de las propiedades relativas que existe en la Trinidad, y donde dice que, por ejemplo, el Padre tiene la propiedad de ser Padre, pero esta propiedad es relativa. ¿Relativa a qué? Al Hijo. Y el Hijo tiene la propiedad relativa de ser Hijo en relación con el Padre. Entonces, cada una de las personas de la Trinidad tienen propiedades relativas. Y estas propiedades, pues, son de cada uno. No son mezcladas ni son compartidas. Pero asimismo hay propiedades que son de la Trinidad, de la esencia de la Trinidad. Lo que nosotros en otro curso hablábamos de los atributos de Dios. Eso es de toda la Trinidad. Pero en cambio estas propiedades son de cada una de las personas de la Trinidad. Ahora, en base a eso, la Iglesia Oriental va a desarrollar la idea de que solo el Padre es fuente. Solamente el Padre puede engendrar, por decirlo así. De hecho, la doctrina de la Trinidad nos plantea que el Hijo es eternamente engendrado del Padre. Engendrar puede darnos la idea de que tiene un inicio, pero, o más bien dicho, se usó la palabra engendrar para evitar la idea de inicio, porque se podía llegar a la idea de que Jesucristo fue creado por el Padre. Y para evitar esto, se usó el término engendrado, es decir, emana, sale del mismo Padre, pero no sale en un momento determinado de la historia o del tiempo o de la eternidad, sino que lo que dice la doctrina es que es eternamente engendrado del Padre, es decir, siempre partió del Padre. Pero la propiedad característica del Padre es ser el que da, es la fuente de la divinidad. Esa es su característica, esa es su propiedad. Ahora, la propiedad o la característica del Hijo no es la de ser el que da divinidad, sino que su propiedad es más bien, bueno, ya en el ámbito de la salvación es el que da la salvación. Entonces, y en el ámbito de la Trinidad, intrínsecamente dentro de la Trinidad, nosotros tenemos que la propiedad del Hijo sería la de ser engendrado eternamente del Padre. Ahora, en base a eso, pues, la lógica para los orientales dictaba lo siguiente: si de por sí la propiedad del Padre es ser fuente, entonces el que va a dar el Espíritu, de donde va a proceder el Espíritu, es del Padre. No puede proceder del Hijo porque no es propiedad del Hijo ser el que genera o el que engendra en este sentido. Y en esa forma de pensar, pues entonces el Espíritu Santo procede del Padre a través del Hijo. Pues se mantiene. Ahora, ¿qué es lo que hace la Iglesia Latina, especialmente con Agustín de Hipona? Ellos le añaden una palabrita.
una pequeña minucia, filioque, que traducido del latín significaría y del Hijo. ¿Y qué es lo que ponen entonces? Ellos ponen que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Ese es el detalle que hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo las iglesias de Oriente y de Occidente. La iglesia de Oriente dice que el Espíritu procede del Padre a través del Hijo, mientras que la iglesia de Occidente, la iglesia católica y las iglesias protestantes en cierto modo también, plantean que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces, ahí está la diferencia. Si el Espíritu Santo procede del Padre a través del Hijo o si el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El planteamiento de la Iglesia occidental, del filioque, que plantea que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, básicamente se basa en la idea de que el Padre y el Hijo comparten la misma esencia, así que si es que viene el Espíritu Santo, viene del Padre, y como el Hijo también es divino, pues entonces viene de la misma fuente. Del Padre y del Hijo son divinos, así que viene de la misma fuente. Pero en cambio los orientales dicen no, porque la propiedad característica del Padre es ser fuente, mientras que la propiedad característica del Hijo no es el ser fuente. Entonces, por eso se da este conflicto. Y en ese sentido, pues se va a dar las relaciones dentro de la Trinidad. En cierto modo, la Iglesia oriental va a ser un poco más jerárquica en este sentido y va a ponerle un poco más de énfasis a la monarquía de Dios, aunque no llegan obviamente a un triteísmo y no llegan a una especie de monarquianismo, que fue otra herejía de ese tiempo. En cambio, en la Iglesia Católica existe una especie de comunión entre ambas, entre el Padre y el Hijo, pero en cierto modo queda medio huérfano el Espíritu Santo, y ese va a ser el gran problema de la Iglesia occidental. Mientras que en el caso de la Iglesia oriental, el Espíritu es parte de la Trinidad, procede del Padre a través del Hijo. Entonces, están en una especie de comunidad los tres. Y en ese sentido, pues va a permitir que se desarrolle una espiritualidad bastante interesante en Oriente. Y otra cosa más que se puede ver en esta idea que plantean la Iglesia de Oriente y que menciona el autor, que me parece muy interesante, es que los orientales llegaron a la conclusión de que la Trinidad no es algo para examinarlo con lupa, sino que la Trinidad es algo para contemplar. Y de ahí va a desarrollarse toda una espiritualidad y toda una teología alrededor de la Trinidad, donde el tema central es contemplar la grandeza de Dios en la Trinidad, no meterse a hurgar y tratar de examinar hasta el último punto lo que es la Trinidad. En cambio, Occidente va a desarrollar esta idea de examinar hasta lo último y tratar de descubrir y descifrar hasta lo último lo que es la Trinidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Por un lado tenemos a Oriente, donde la espiritualidad ha sido uno de los emblemas fuertes de su cristianismo, y por otro lado tenemos a Occidente, que ha llegado hasta los tiempos del criticismo del siglo XIX y XX, donde pues básicamente se despedaza la Biblia. Entonces, en cierto modo es interesante ver los caminos que tomaron estas dos iglesias a partir de este pequeño detalle, de que si el Espíritu procede del Padre y del Hijo, o si el Espíritu procede del Padre a través del Hijo. Entonces, es un tema como para que lo podamos profundizar, y yo les animo a que puedan seguir leyendo para poder seguir comprendiendo este tema que nos tocó tratar el día de hoy.